Todo comenzó cuando, con 29 años, estaba casada con mi esposo Harry desde hace 7 años. Amo nuestro matrimonio, excepto por el hecho de que está relacionado con su hermana Kayla. Kayla siempre ha sido una persona increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. Durante años, he trabajado arduamente para evitar cruzarme en su camino, porque sé bien qué tipo de persona es. En el pasado, mi esposo había salido con la mejor amiga de Kayla cuando tenía 17 años, pero rompieron porque él sentía que estaba presionado para estar con ella por su hermana. Cuando Kayla cumplió 23 años y se encontró soltera, insistió en que él y su amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Esto llevó a una gran pelea y Kayla fue llorando a sus padres, diciéndoles que quería que él se casara con alguien con quien ella se sintiera cómoda. Cuando Harry y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron comprensivos. Sin embargo, Kayla siempre me trató con frialdad. Cada vez que estaba cerca, mencionaba a las exnovias de Harry sin motivo alguno y le decía cómo estaban tan bien y cómo debería volver a ponerse en contacto con ellas. Esto fue extraño tanto para mí como para Harry, quien le pidió que no mencionara continuamente a sus exnovias. Kayla se enojaba y se burlaba de mí, diciendo que me ponía celosa y que no debería estar con una persona insegura como yo. Cuando nos mudamos juntos, Kayla instó a Harry a terminar conmigo, diciéndole que yo tenía muchas fallas como mujer y que ella podía encontrar a alguien mucho mejor que yo. Este comentario me dolió profundamente, ya que siempre había sido amable con ella. Tan pronto como nos comprometimos, su comportamiento empeoró aún más. Durante nuestra fiesta de compromiso, Kayla estaba visiblemente molesta y se levantó de la silla, saliendo de la fiesta en medio de la celebración. Luego, nos llamó llorando, gritando sobre cómo no apreciaba que le contáramos la noticia con todos los demás. Me envió un mensaje casi amenazante, diciendo que debía ser una buena esposa para su hermano porque ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje fue tan extraño que casi me dio vergüenza ajena. Kayla empezó a ignorarme cada vez más, pero seguía involucrada en todas las actividades de la boda, desde la búsqueda de vestidos hasta mi despedida de soltera. Criticaba abiertamente mis elecciones y su comportamiento fue tan persistente que, en un momento, le grité que no podía tolerar sus constantes burlas y críticas, dejándole claro que no estaba invitada a nuestra boda. Kayla se mostró incrédula y, aunque mi suegra estaba furiosa con ella, Harry y yo decidimos que no la invitáramos. A pesar de su comportamiento, Kayla apareció en nuestra boda vistiendo un vestido largo negro con un velo, como si fuera a un funeral. Durante la recepción, mi esposo notó que me sentía incómoda con el atuendo de Kayla y la enfrentó al respecto. Ella intentó hacerse la víctima y dijo que tenía derecho a vestirse como quisiera. Finalmente, mi suegra y mi suegro le pidieron que se fuera después de que no dejaba de armar un escándalo. Desde ese día, he evitado cruzarme con ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, la alegría que experimenté fue inmensa. Sin embargo, esa felicidad se vio empañada por una preocupación que no podía ignorar. Kayla, mi cuñada, no iba a ser parte de la vida de nuestro bebé. Había razones muy fundadas para mi decisión. Kayla había demostrado una y otra vez que su presencia en nuestras vidas era perjudicial, manipulativa y tóxica. Mi esposo Harry y sus padres estaban completamente de acuerdo con mi decisión. Comprendían mis temores y compartían mi preocupación. La llegada de Nate debía ser un momento de pureza y felicidad, no un campo de batalla. A pesar de mi firme postura, Kayla intentó discutirlo. Se acercó a nosotros con una actitud desafiante, buscando crear un conflicto. Pero esta vez no cedimos. El apoyo de Harry y de sus padres fue un refugio sólido que me permitió mantener mi decisión sin titubear. En ese momento, estaba segura de que había tomado la decisión correcta. 2 años después, Kayla enfrentó una tragedia personal. Tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio, Jaime. Fue un periodo doloroso para todos, y aunque mis sentimientos hacia Kayla no se habían disipado por completo, Harry y yo decidimos ser comprensivos. La tristeza que sentíamos por su pérdida nos impulsó a darle una segunda oportunidad, un gesto de humanidad que esperábamos fuese un nuevo comienzo para ella. Al principio, parecía haber una leve transformación en Kayla. Su comportamiento, aunque no completamente altruista, mostraba indicios de cambio. Sin embargo, la ilusión no duró mucho. Poco a poco, Kayla volvió a su antiguo yo, siempre quejándose de su vida, culpando a exnovios y amigos por sus desgracias. El año pasado, Kayla anunció su decisión de casarse con Jaime. La noticia nos llegó como un soplo frío. No habíamos sido invitados a la boda. Harry estaba sorprendido y herido por el desaire, y cuando preguntó la razón,
Kayla reveló su verdadera intención. Afirmó que no podía permitir que yo asistiera porque temía que mi presencia eclipsara su boda. La manipulación y la falta de respeto en sus palabras me ofendieron profundamente. Le expresé mi descontento a Harry, quien decidió hablar con sus padres. En un acto de apoyo y solidaridad, decidieron no financiar la boda ni asistir. La reacción de Kayla fue dramática. Se redujo a lágrimas y empezó a echarnos la culpa del problema, ignorando su propia responsabilidad. Harry le recordó que la culpa era únicamente suya, y la confrontación terminó con la cancelación de nuestras relaciones familiares con ella. A pesar de la disculpa de Kayla y el éxito de su boda con Jaime, no tardó en regresar a nuestras vidas con un nuevo lamento. Esta vez, estaba preocupada por el estado de su matrimonio. Se quedó con nosotros por unos días, y durante ese tiempo, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Kayla parecía obsesionada con nuestra vida cotidiana, haciendo preguntas intrusivas y observando cada detalle. Una mañana, mientras yo iba al gimnasio, se mostró particularmente interesada en mi rutina. Sus preguntas eran demasiado específicas, y su curiosidad parecía tener un propósito oculto. Un fin de semana, mientras nos reuníamos para un almuerzo con mis suegros, la conversación parecía fluir sin problemas. La comida estaba deliciosa, y la atmósfera, aunque algo tensa debido a las visitas previas de Kayla, era de un cálido reencuentro familiar. Sin embargo, el ambiente relajado pronto se vio interrumpido por un giro inesperado que cambiaría el tono de la reunión de manera drástica. Kayla, que había estado observando y escuchando con atención, decidió interrumpir de manera abrupta. En un tono que parecía forzado y artificialmente casual, preguntó a Harry si habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Harry, claramente sorprendido por la pregunta, respondió que no lo habíamos hecho. Afirmó que no veíamos la necesidad de un acuerdo prenupcial, ya que confiábamos el uno en el otro y creíamos en la solidez de nuestro matrimonio. La respuesta de Harry, que en circunstancias normales habría sido una simple aclaración, parecía haber encendido una chispa en Kayla. Fue entonces cuando Kayla, con un aire de malicia apenas disimulado, comenzó a insinuar que podría haber algo más en nuestra relación que simple confianza. Sus palabras eran tan sutiles como afiladas, sugiriendo que yo podría estar involucrada en una aventura amorosa. La insinuación no solo era un ataque directo a mi integridad, sino también una afrenta a la estabilidad y la reputación de nuestra familia. Me sentí profundamente herida por la insinuación y decidí no quedarme en silencio. Le pedí a Kayla que fuera más explícita en sus acusaciones, que dejara de lanzar indirectas y hablara claramente sobre lo que estaba insinuando. Mi voz estaba cargada de indignación, pero también de un temor creciente. Fue en ese momento cuando Kayla, en un acto de pura crueldad, cruzó una línea que nadie en su sano juicio debería cruzar. En un tono que no dejaba lugar a dudas, sugirió que nuestro hijo Nate no se parecía a Harry. Las palabras de Kayla fueron como un golpe brutal, cada sílaba un ataque a la esencia misma de nuestra familia. La reacción de Harry fue inmediata y explosiva. La furia que experimentó en ese momento no se puede describir con palabras. Era una mezcla de dolor, ira y desesperación. En un arrebato de indignación, le dijo a Kayla que su hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como ella. Las palabras de Harry resonaron en la sala, llenando el ambiente con una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. El almuerzo, que había comenzado con una promesa de reconciliación, terminó en un desastre absoluto. La atmósfera se tornó cargada y desagradable, con miradas tensas y silencios incómodos. Mis suegros, al observar la intensidad del conflicto, tomaron la decisión de cortar todos los lazos con Kayla. Fue un acto de desesperación para preservar nuestra paz y evitar futuros conflictos. La decisión se sintió como un alivio momentáneo, pero el peso de lo sucedido no desapareció de inmediato. Un año después del tumultuoso almuerzo con Kayla, cuando finalmente empezábamos a recuperar una sensación de normalidad en nuestras vidas, una noticia inesperada llegó para cambiarlo todo de nuevo. Estaba embarazada de nuevo. La revelación nos sorprendió profundamente, pero también nos llenó de una alegría inmensa. La noticia de la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia era una bendición inesperada que deseábamos compartir con nuestros seres queridos de una manera especial. Decidimos que el cumpleaños de Harry sería el escenario perfecto para anunciar la noticia. Organizar una gran fiesta se convirtió en una manera no solo de celebrar el nuevo capítulo en nuestras vidas, sino también de reunir a nuestros familiares y amigos cercanos en un ambiente de alegría y esperanza. La planificación de la fiesta fue una tarea exhaustiva pero gratificante. Elegimos un hermoso lugar, decorado con elegantes guirnaldas y luces brillantes que evocaban una atmósfera festiva.
Los invitados llegaron, vestidos con sus mejores galas, y el ambiente estaba cargado de una energía vibrante y positiva. La música sonaba alegremente, creando una banda sonora animada que acompañaba las conversaciones llenas de risas y charlas animadas. El aroma de los deliciosos platillos llenaba el aire, y los niños corrían felices entre los adultos. Todo parecía perfecto, un contraste refrescante con el drama que habíamos vivido en el pasado reciente. Sin embargo, esta calma y felicidad estaban a punto de ser perturbadas por una aparición inesperada. Kayla llegó sin previo aviso, y su presencia causó un murmullo entre los invitados. No habíamos anticipado su llegada, y su repentina aparición desató una ola de incomodidad que se podía sentir en el aire. La tensión era palpable, y las sonrisas forzadas y las miradas nerviosas de los invitados no pasaron desapercibidas. La celebración, que había comenzado con una nota de júbilo, se vio ensombrecida por la inesperada presencia de Kayla. Durante la fiesta de cumpleaños de Harry, la atmósfera vibrante y alegre estaba llena de música, risas y conversaciones animadas. Los invitados disfrutaban de una variedad de deliciosos platillos y bebidas, mientras los niños correteaban alrededor, llenando el espacio de energía contagiosa. La decoración estaba cuidadosamente elaborada, con luces parpadeantes y arreglos florales que añadían un toque festivo al ambiente. Todo parecía perfecto, un reflejo de la alegría y el entusiasmo que sentíamos al celebrar la llegada de nuestro nuevo bebé. Sin embargo, la calma y la felicidad de la fiesta se vieron abruptamente interrumpidas por la aparición inesperada de Kayla. Su llegada fue como una sombra que se cernía sobre la celebración. La tensión en el aire era palpable mientras ella se movía entre los invitados. Su presencia era una intrusión en la celebración que habíamos planeado con tanto esmero. Los murmullos y las miradas curiosas de los presentes indicaban claramente que su presencia no era bienvenida, y la atmósfera festiva se tornó incómoda. Cuando Kayla se acercó a mí, su sonrisa, que intentaba ser amistosa, no podía ocultar la tensión y la frialdad que sentía. Me extendió un plato de comida con un gesto que parecía ser una oferta de paz, una especie de reconciliación después de los conflictos pasados. Dijo que el plato era su manera de compensar el mal comportamiento que había mostrado en el pasado, como si estuviera tratando de enterrar el hacha en medio de la fiesta. Sin embargo, al observar el contenido del plato, noté que estaba lleno de camarones, un alérgeno conocido para mí. Este detalle no era una simple casualidad. En nuestra familia, el hecho de que tuviera una reacción severa a los camarones era algo ampliamente conocido. La sorpresa y la inquietud me invadieron instantáneamente, y una ola de ansiedad se apoderó de mí mientras consideraba las posibles implicaciones de este gesto aparentemente inofensivo. Decidí que no iba a arriesgarme a comer el plato, así que pedí a Jaime que lo probara en mi lugar. No tenía idea de que esta decisión, en apariencia trivial, desencadenaría una serie de eventos devastadores que cambiarían nuestras vidas para siempre. La fiesta continuó mientras yo trataba de mantener la calma, aunque mi mente estaba ocupada por el creciente malestar que sentía. Poco después de que Jaime consumiera el plato, comenzó a mostrar signos de malestar. Al principio, pensé que podría ser una simple indigestión, pero su estado empeoró rápidamente. El caos se desató a nuestro alrededor mientras intentábamos entender la gravedad de la situación. La preocupación se convirtió en pánico a medida que Jaime se volvía cada vez más enfermo, y tuvimos que actuar con rapidez para llevarlo al hospital. El viaje al hospital fue frenético. Las luces de la ambulancia parpadeaban mientras atravesábamos las calles, y la angustia de ver a Jaime en un estado tan crítico era insoportable. Una vez en el hospital, la confirmación de la tragedia llegó como un golpe devastador. Jaime había sido envenenado. La noticia fue un shock abrumador y el caos que siguió fue indescriptible. La preocupación y el miedo se apoderaron de todos nosotros, y el peso de la situación era casi demasiado para soportar. Kayla, que había estado presente en el hospital, parecía ser el centro de una tormenta emocional. Su llanto era descontrolado y atronador, resonando en los pasillos del hospital con una intensidad que no podía pasar desapercibida. Las lágrimas caían incesantes de sus ojos, pero en su expresión había una mezcla inquietante de culpa y resentimiento. A pesar de su aparente desesperación, no podía ocultar la ira que sentía hacia mí, un sentimiento que parecía estar enredado en cada sollozo y en cada mirada furtiva que me lanzaba. El hospital, con sus pasillos fríos y luces fluorescentes, se había convertido en un escenario de angustia y desconfianza, donde cada sonido y cada gesto parecían amplificar la gravedad de la situación. La revelación de que el plato envenenado que Jaime había comido estaba originalmente destinado para mí fue como una cuchillada en el corazón.
La confirmación de nuestras peores sospechas sobre las intenciones de Kayla nos golpeó con una dureza que desafía la descripción. La revelación no solo confirmó que Kayla había intentado causarme daño, sino que también expuso la malicia calculada detrás de su aparentemente inofensivo gesto. El plato que había sido presentado como un intento de reconciliación era, en realidad, una trampa letal. Mis suegros, al recibir esta noticia, se encontraron en un estado de shock profundo. La gravedad del evento era demasiado grande para ser ignorada o minimizada. Su dolor y confusión eran evidentes en cada palabra que decían, en cada gesto que hacían. La situación se volvió aún más angustiante cuando revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad en su casa, que ofrecieron pruebas irrefutables de que Kayla había servido el plato envenenado con la intención deliberada de dañarme. La angustia y la preocupación se convirtieron en una desesperación palpable, mientras la verdad se asentaba sobre nosotros como un peso insoportable. La decisión de entregar la evidencia a la policía se volvió inminente. La seriedad del asunto no podía ser manejada de manera informal. La devastación que sentía era abrumadora, como si una sombra oscura hubiera caído sobre cada aspecto de nuestra vida. La preocupación constante sobre cómo Jaime reaccionaría al enterarse de la verdad me mantenía en un estado de ansiedad continua. Imaginaba el dolor y la traición que sentiría al conocer la verdad, y el impacto que esto tendría en nuestras relaciones familiares. La reunión que Harry y mi suegro tendrían con Jaime una vez que se recuperara sería un momento crucial. Esta conversación estaba cargada de emociones intensas y revelaciones que podrían cambiar el curso de nuestras vidas. La situación había alcanzado niveles aterradores, y el miedo constante sobre lo que Kayla podría hacer en el futuro se sentía omnipresente. Cada día parecía traer consigo nuevos desafíos y nuevas pruebas, mientras intentábamos encontrar una manera de protegernos y reconstruir nuestras vidas. Las noches se volvieron interminables, estirándose como una vasta y oscura eternidad. La angustia me mantenía despierta, con el insomnio devorando cada instante de descanso que una vez consideré un refugio. Mi mente no encontraba alivio, atrapada en un ciclo interminable de pensamientos que giraban en torno a los recientes eventos desgarradores. Cada pequeño sonido en la casa se amplificaba en mi mente, transformándose en ecos inquietantes que resonaban en la oscuridad. El crujido ocasional de una tubería, el susurro del viento contra las ventanas, y el más mínimo roce de la ropa en el perchero se convirtieron en amenazas potenciales. Cada sombra proyectada en las paredes parecía adquirir una forma siniestra, amenazante, como si los rincones de la casa fueran testigos de la creciente paranoia que me envolvía. El dolor de la traición se había arraigado en mi ser como una herida abierta, una llaga que no solo no cicatrizaba, sino que se agrandaba con cada recuerdo doloroso. La angustia de saber que Kayla estaba dispuesta a ir tan lejos para hacernos daño se había convertido en una carga emocional casi insoportable. La sensación de traición se manifestaba en cada rincón de mi mente, como una espina que se clava con más fuerza a medida que trato de ignorarla. Esta herida emocional, crónica y penetrante, era como una constante presión que me asfixiaba, envolviendo cada pensamiento y cada sentimiento en una densa capa de dolor. Cada día, el peso de la traición se hacía más pesado, más opresivo, creando una sombra interminable que nublaba mi perspectiva y sumía nuestro futuro en una niebla densa de incertidumbre y miedo. Era como si la traición de Kayla hubiera lanzado un velo oscuro sobre nuestras vidas, obscureciendo incluso los momentos de alegría y los destellos de esperanza. La sensación de que el peligro aún acechaba, esperando para dar el siguiente golpe, se convirtió en una constante que no podía ignorar. La preocupación por lo que podría venir a continuación era un peso constante en mi pecho, una inquietud que parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Las conversaciones con Harry y mi suegro se habían transformado en un campo de minas emocionales, donde cada palabra pronunciada llevaba consigo una carga de tensión y ansiedad palpable. Antes de la tragedia, los diálogos sobre los planes y decisiones de la vida cotidiana eran sencillos, casi triviales. Pero ahora, cada conversación era un delicado acto de equilibrio, un ajuste constante entre el deseo de normalidad y el temor de que cualquier error pudiera desatar consecuencias graves. Las decisiones, que en tiempos normales se tomaban con facilidad, se habían convertido en dilemas llenos de peligro potencial, donde cada elección era examinada minuciosamente bajo una lupa de desconfianza y cautela. La seguridad de nuestra familia se sentía como si estuviera colgando de un hilo, una cuerda floja tendida sobre un abismo de incertidumbre y peligro. Cada pequeña decisión, desde las más insignificantes hasta las más significativas, se abordaba con una meticulosa precaución, consciente de que un solo paso en falso podría desatar un caos aún mayor. La tensión en el aire era casi tangible,
un zumbido constante de nerviosismo y precaución que envolvía cada interacción y se asentaba como una niebla densa en cada rincón de nuestras vidas. Cada simple elección diaria se había convertido en una batalla monumental, cargada con el peso de la traición y la amenaza latente que Kayla representaba. Lo que antes eran decisiones rutinarias ahora se transformaban en dilemas cargados de significados oscuros, donde cada acción, por pequeña que fuera, era evaluada bajo una lupa de desconfianza y paranoia. El temor de que Kayla pudiera intentar algo similar o incluso más destructivo mantenía a nuestra familia en un estado perpetuo de alerta, donde el miedo se había convertido en una sombra constante que se cernía sobre nosotros. Este temor no era un simple sentimiento pasajero, era una ansiedad persistente que se arrastraba en cada momento de nuestra existencia. Nos encontrábamos atrapados en un ciclo interminable de vigilancia y sospecha, donde la posibilidad de que Kayla continuara acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para infligir más daño, se volvía una carga emocional cada vez más pesada. Cada día, cada interacción se impregnaba de una preocupación subyacente, una inquietud constante de que lo peor aún podría estar por venir. La sensación de estar en una cuerda floja, con cada paso colgando sobre un abismo de incertidumbre, era una angustia constante que nos mantenía en un estado de desesperación y tensión. Cada momento de tranquilidad se veía interrumpido por la realidad de que el equilibrio que intentábamos mantener era extremadamente frágil, como una estructura tambaleante a punto de colapsar bajo el peso de nuestras propias preocupaciones. La vida, que alguna vez había sido una secuencia de rutinas diarias y momentos de alegría compartida, se había transformado en una lucha desesperada por mantener un equilibrio cada vez más frágil. Lo que antes era una existencia tranquila, salpicada de momentos simples pero preciados, ahora se había convertido en una serie interminable de desafíos que ponían a prueba nuestra resistencia emocional y mental. La cotidianidad, que anteriormente proporcionaba un sólido sentido de seguridad y normalidad, se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada día era una lucha constante para evitar el colapso total. La rutina diaria, que solía ser una serie de acciones automáticas y placenteras, ahora era un acto de resistencia. Cada tarea, cada actividad, requería un esfuerzo frenético y deliberado para preservar algo de estabilidad en medio de un caos abrumador que parecía no tener fin. La vida se había convertido en una prueba interminable de nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido y lo aterrador, con cada nuevo día trayendo consigo un desafío adicional que ponía a prueba nuestra determinación y nuestra fortaleza. Mientras intentábamos reconstruir nuestras vidas y protegernos de amenazas aún desconocidas, la sensación de estar en una cuerda floja, con cada paso colgando sobre un abismo de incertidumbre, se volvía una angustia constante. Cada pequeño evento, cada acción cotidiana, se transformaba en una prueba de nuestra capacidad para seguir adelante. Las sombras de la traición y el miedo acechaban constantemente, listas para dar el siguiente golpe en cualquier momento. Lo que antes eran aspectos triviales de la vida diaria ahora se convertían en montañas de estrés y ansiedad, como si cada decisión, cada movimiento, pudiera desencadenar una reacción en cadena de consecuencias devastadoras. La vida, que antes se deslizaba suavemente entre rutinas sencillas y momentos de felicidad compartida, se había transformado en una existencia de vigilancia constante, un equilibrio precario en el que cada instante de tranquilidad estaba plagado de la amenaza de lo que podría venir después. Cada elección, cada gesto, se convertía en una fuente de estrés, una carga emocional que sentía como un peso adicional sobre nuestros hombros. Cada día y cada noche se convirtieron en una batalla continua para recuperar y mantener un sentido de normalidad en medio de un terreno que parecía cada vez más inestable. La tormenta emocional que había invadido nuestras vidas no solo había alterado nuestra perspectiva, sino que también estaba erosionando lentamente la paz mental y emocional que antes tomábamos por sentada. La amenaza constante de lo que podría venir después añadía una capa adicional de desesperación, haciendo que cada momento se convirtiera en una prueba de resistencia y fortaleza en un mundo que se había vuelto impredecible y peligroso. Cada nuevo día parecía traer consigo un desafío monumental, una especie de prueba que convertía lo cotidiano en una carrera de obstáculos interminable. La vida se había transformado en un ejercicio constante de equilibrismo sobre un terreno cada vez más resbaladizo y peligroso. Lo que alguna vez fue un refugio seguro, una rutina diaria que proporcionaba un sentido de estabilidad y previsibilidad, ahora se había convertido en una serie de pruebas implacables. Cada decisión, incluso la más trivial, estaba cargada de una ansiedad casi palpable, una tensión que se filtraba en cada aspecto de nuestra existencia. Salir de casa, tomar una decisión sobre el desayuno o simplemente planificar la semana se volvía un acto de valentía.
Cada pequeño movimiento estaba impregnado de un miedo constante de que un error pudiera desencadenar una serie de eventos descontrolados. Los momentos de calma, que antes habrían sido considerados un alivio, ahora eran vistos con una sospecha creciente. Cada instante de tranquilidad se convertía en un terreno fértil para la ansiedad, como si cada uno pudiera ser el preludio de una nueva crisis. Esta vigilancia constante estaba marcada por la sensación de que cualquier desliz, por mínimo que fuera, podría tener repercusiones devastadoras. El frágil equilibrio que intentábamos mantener se veía amenazado por la posibilidad de que cualquier error pudiera desatar una reacción en cadena que desmoronaría nuestro mundo aún más. La desesperación por protegernos de un peligro que parecía siempre inminente se había convertido en un aspecto central de nuestra existencia. La vida cotidiana se había transformado en una lucha constante por mantener un semblante de normalidad en medio del caos. Cada interacción, cada conversación, se volvía una prueba de nuestra capacidad para manejar la tensión y la ansiedad que nos rodeaban. El simple acto de comunicarnos se cargaba de una tensión palpable, como si cada palabra pudiera ser interpretada de múltiples maneras y desencadenar una reacción imprevista. Cada día era una batalla monumental, una lucha frenética y constante por preservar lo que quedaba de estabilidad en un entorno que parecía desmoronarse cada vez más bajo nuestros pies. La rutina diaria, que antes nos brindaba un sentido de confort y previsibilidad, se había convertido en un campo de batalla emocional, un terreno hostil donde cada momento de nuestra existencia se había transformado en una prueba ardua de resistencia y fortaleza. Los actos que en el pasado habrían sido simples y naturales, como preparar una comida, salir de casa o tomar una decisión cotidiana, ahora se veían cargados de un peso abrumador. Cada acción, desde lo más trivial hasta lo más significativo, podía potencialmente desatar una serie de consecuencias imprevisibles y devastadoras. La vida cotidiana, que una vez nos ofreció un refugio seguro y predecible, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, un terreno minado de incertidumbre y peligro. La sensación constante de estar en el borde de un precipicio, tambaleándonos sobre un filo de incertidumbre, se había convertido en una tortura diaria. Cada paso que dábamos era una prueba de nuestra resistencia, una batalla contra una angustia persistente que desgastaba nuestras fuerzas y erosionaba nuestra paz mental. La tensión implacable que acompañaba cada pequeño giro del destino hacía que cada decisión, incluso la más insignificante, pareciera cargada de una magnitud desproporcionada. El miedo de cometer el más mínimo error, el temor de desencadenar una reacción en cadena de desastres imprevistos, se había convertido en una carga emocional casi insoportable. La vida, que alguna vez había fluido suavemente a través de una serie de rutinas y momentos de felicidad compartida, se había transformado en un ciclo interminable de ansiedad y miedo. Lo que antes se consideraba una existencia estable, marcada por la previsibilidad y el consuelo de la rutina diaria, ahora estaba envuelto en una tormenta perpetua de incertidumbre y peligro. Cada día surgía con un desafío monumental, un obstáculo nuevo y desconocido que debíamos enfrentar con una determinación casi febril. La previsibilidad y el confort que antes ofrecía nuestra vida se habían desvanecido, dejando solo un caos incesante y una lucha continua por mantener el equilibrio. Cada jornada se había convertido en una prueba de resistencia, una batalla para manejar el desmoronamiento de nuestra seguridad emocional. La lucha por mantener un sentido de normalidad en medio de un entorno tan desolador se sentía cada vez más monumental. La rutina, que alguna vez fue una fuente de estabilidad, ahora se había transformado en un campo de batalla constante. Las interacciones diarias, que en el pasado eran simples y sin esfuerzo, se volvieron fuentes de tensión y ansiedad. Cada decisión, cada movimiento, parecía tener el potencial de desatar una serie de consecuencias impredecibles y devastadoras. Las noches se habían convertido en una tortura interminable de ansiedad e incertidumbre. El descanso, que antes nos ofrecía alivio y recuperación, ahora se veía interrumpido por pesadillas y temores persistentes sobre el futuro. La sensación de estar siempre en el borde de un precipicio, con cada paso tambaleándose sobre un filo de incertidumbre, se había transformado en una angustia constante que desgastaba nuestras fuerzas y erosionaba nuestra paz mental. La amenaza constante de lo que podría venir después añadía una capa adicional de desesperación, un peso emocional que parecía cada vez más difícil de soportar. La vida cotidiana, en su esencia, se había convertido en una guerra interminable contra la desintegración de nuestra estabilidad emocional y mental. El esfuerzo constante por mantener la estabilidad se volvía cada vez más monumental, como si cada aspecto de la vida, que en tiempos anteriores se había desarrollado dentro de una esfera de rutina y satisfacción, ahora estaba atrapada en una atmósfera de nerviosismo y precaución.
El zumbido constante de tensión y alerta se había infiltrado en todos los rincones de nuestra existencia, transformando cada interacción y cada decisión en una prueba de nuestra capacidad para manejar una ansiedad que parecía infinita. La rutina, antes un bastión de estabilidad y previsibilidad, se había convertido en un campo de batalla emocional donde cada acto cotidiano se cargaba de un peso abrumador de incertidumbre. El ciclo de lucha y supervivencia se había convertido en un ejercicio interminable de resiliencia, donde cada desafío parecía más monumental que el anterior, y cada giro inesperado añadía más peso a nuestra ya sobrecargada existencia. La vida, que una vez fluyó con relativa calma, ahora estaba marcada por una batalla constante para mantener un semblante de normalidad en un entorno cada vez más desolador. Cada nuevo obstáculo se sentía como una montaña más alta que escalar, un desafío que ponía a prueba nuestra resistencia emocional y nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. La sensación constante de estar al borde de un precipicio, con cada paso tambaleándose sobre un filo de incertidumbre, se había convertido en una tortura diaria. La angustia, que antes solo surgía en momentos aislados, ahora era una compañera constante que desgastaba nuestras fuerzas y erosionaba nuestra paz mental. Los momentos de calma, que antes eran un refugio bienvenido, se habían vuelto raros y sospechosos, como si cada uno pudiera ser el preludio de una nueva crisis inminente. El esfuerzo por adaptarse y sobrevivir en medio de este caos implacable era monumental. Cada día se transformaba en una prueba monumental, un desafío incesante para preservar algo de estabilidad en un entorno que se sentía cada vez más inestable. La vida, una vez marcada por la simplicidad y el confort, se había convertido en una carrera constante contra el reloj, una lucha interminable para mantener un sentido de normalidad mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Cada aspecto de nuestra existencia estaba envuelto en una atmósfera de nerviosismo y precaución, como si una sombra de desconfianza y miedo envolviera cada rincón de nuestra vida. La tormenta emocional que había invadido nuestras vidas no solo alteraba nuestra perspectiva, sino que también erosionaba lentamente la paz mental y emocional que antes considerábamos una certeza inquebrantable. La amenaza constante de lo que podría venir después añadía una capa adicional de desesperación, haciendo que cada momento se convirtiera en una prueba de nuestra fortaleza y resistencia. Cada giro inesperado solo profundizaba la carga emocional, haciendo que la búsqueda de un resquicio de normalidad se volviera un ejercicio perpetuo en la resiliencia y la fortaleza. Cada interacción, cada decisión, se convertía en una prueba de nuestra capacidad para manejar la tensión y la ansiedad que nos rodeaban. La vida cotidiana, que antes ofrecía un refugio de la rutina, ahora se sentía como una batalla continua, una guerra interminable contra la desintegración de nuestra seguridad emocional y mental. El constante estado de alerta y la necesidad de sobrevivir y adaptarse se habían convertido en una parte integral de nuestra existencia, como si cada momento estuviera marcado por la presión de mantenernos firmes en medio del caos. La batalla por mantener un semblante de estabilidad en medio del desorden era una lucha perpetua, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra existencia y la dificultad de mantenernos firmes en un entorno que parecía desmoronarse en cada rincón. La vida, una vez sencilla y segura, ahora se había transformado en una constante lucha contra la desesperación, una carrera interminable para encontrar un sentido de normalidad en un mundo que parecía desmoronarse en cada paso que dábamos. El esfuerzo por sostener nuestra paz mental y emocional mientras la tormenta emocional continuaba azotando nuestras vidas se había convertido en una tarea monumental, una prueba de nuestra capacidad para seguir adelante en medio de un caos que parecía incesante e interminable. La vida, que en tiempos anteriores se había desarrollado dentro de una esfera de rutina y satisfacción, ahora estaba atrapada en una atmósfera de nerviosismo y precaución. El zumbido constante de tensión y alerta se había infiltrado en todos los rincones de nuestra existencia, transformando cada interacción y cada decisión en una prueba de nuestra capacidad para manejar una ansiedad que parecía infinita. Lo que alguna vez fueron momentos simples de paz y estabilidad se habían transformado en arenas movedizas de incertidumbre, donde cada paso debía ser calculado con precisión para evitar el hundimiento en un abismo emocional. La rutina, antes un bastión de estabilidad y previsibilidad, se había convertido en un campo de batalla emocional donde cada acto cotidiano se cargaba de un peso abrumador de incertidumbre. La previsibilidad que alguna vez proporcionó consuelo y seguridad ahora se había evaporado, dejando lugar a una sensación omnipresente de inestabilidad. Cada elemento de la vida diaria, desde las tareas más triviales hasta las decisiones más importantes, se había convertido en un terreno minado donde el más mínimo error podía desencadenar una serie de eventos catastróficos. El ciclo de lucha y supervivencia se había convertido en un ejercicio interminable de resiliencia, donde cada desafío parecía más monumental que el anterior,
y cada giro inesperado añadía más peso a nuestra ya sobrecargada existencia. Cada día traía consigo nuevos obstáculos que debíamos enfrentar con una determinación febril, mientras la sensación de estar al borde del colapso emocional se hacía más intensa. La vida, que una vez fluyó con relativa calma, ahora estaba marcada por una batalla constante para mantener un semblante de normalidad en un entorno cada vez más desolador. Cada nuevo obstáculo se sentía como una montaña más alta que escalar, un desafío que ponía a prueba nuestra resistencia emocional y nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. La sensación constante de estar al borde de un precipicio, con cada paso tambaleándose sobre un filo de incertidumbre, se había convertido en una tortura diaria. La angustia, que antes solo surgía en momentos aislados, ahora era una compañera constante que desgastaba nuestras fuerzas y erosionaba nuestra paz mental. La inquietud y el temor se habían infiltrado en cada rincón de nuestra vida, haciendo que los momentos de calma, que antes eran un refugio bienvenido, se convirtieran en raros y sospechosos. Cada momento de tranquilidad se veía ahora como una posible trampa, un preludio de una nueva crisis inminente. El esfuerzo por adaptarse y sobrevivir en medio de este caos implacable era monumental. Cada día se transformaba en una prueba monumental, un desafío incesante para preservar algo de estabilidad en un entorno que se sentía cada vez más inestable. La vida, una vez marcada por la simplicidad y el confort, se había convertido en una carrera constante contra el reloj, una lucha interminable para mantener un sentido de normalidad mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Cada aspecto de nuestra existencia estaba envuelto en una atmósfera de nerviosismo y precaución, como si una sombra de desconfianza y miedo envolviera cada rincón de nuestra vida. La tormenta emocional que había invadido nuestras vidas no solo alteraba nuestra perspectiva, sino que también erosionaba lentamente la paz mental y emocional que antes considerábamos una certeza inquebrantable. La amenaza constante de lo que podría venir después añadía una capa adicional de desesperación, haciendo que cada momento se convirtiera en una prueba de nuestra fortaleza y resistencia. Cada giro inesperado profundizaba la carga emocional, haciendo que la búsqueda de un resquicio de normalidad se volviera un ejercicio perpetuo en la resiliencia y la fortaleza. Cada interacción, cada decisión, se convertía en una prueba de nuestra capacidad para manejar la tensión y la ansiedad que nos rodeaban. La vida cotidiana, que antes ofrecía un refugio de la rutina, ahora se sentía como una batalla continua, una guerra interminable contra la desintegración de nuestra seguridad emocional y mental. La constante necesidad de sobrevivir y adaptarse se había convertido en una parte integral de nuestra existencia, como si cada momento estuviera marcado por la presión de mantenernos firmes en medio del caos. La batalla por mantener un semblante de estabilidad en medio del desorden era una lucha perpetua, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra existencia y la dificultad de mantenernos firmes en un entorno que parecía desmoronarse en cada rincón. La vida, una vez sencilla y segura, ahora se había transformado en una constante lucha contra la desesperación, una carrera interminable para encontrar un sentido de normalidad en un mundo que parecía desmoronarse en cada paso que dábamos. El esfuerzo por sostener nuestra paz mental y emocional mientras la tormenta emocional continuaba azotando nuestras vidas se había convertido en una tarea monumental, una prueba de nuestra capacidad para seguir adelante en medio de un caos que parecía incesante e interminable. Cada día era una lucha constante, un interminable combate contra las olas de desasosiego que parecían arrastrarnos hacia lo desconocido. Cada pequeño detalle de nuestra vida, desde los actos más cotidianos hasta las decisiones más cruciales, estaba cargado de una tensión que se sentía inminente y aplastante. La búsqueda de un refugio seguro en medio de la tormenta parecía cada vez más una ilusión lejana, mientras el caos y la incertidumbre se convertían en la norma en lugar de la excepción. El constante esfuerzo por mantener el equilibrio en un entorno tan volátil y desolador parecía desbordar nuestras fuerzas, llevando nuestra capacidad de resistencia al límite. La vida, que alguna vez estuvo marcada por momentos de calma y felicidad, se había transformado en un ejercicio agotador de supervivencia, donde cada día era una batalla en sí misma. La percepción de estabilidad se había convertido en un frágil espejismo, y cada intento de encontrar un resquicio de normalidad era recibido con la amenaza constante de un nuevo desafío o crisis. La lucha por mantener un semblante de control y normalidad en medio de una tormenta emocional implacable era una tarea hercúlea, un recordatorio constante de lo efímera y frágil que se había vuelto nuestra existencia en un mundo que parecía desmoronarse con cada paso que dábamos.